Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 1. Repito, Esther, capítulo 1. Así dice la palabra de Dios. Esto aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando el rey Asuero se había sentado en su trono real que estaba en Susa, la capital, en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus magistrados y servidores, los jefes del ejército de Persia y de Media. Los nobles y los magistrados de las provincias estaban ante él, mientras les mostraba por muchos días, 180 días, la gloriosa riqueza de su reino y el costoso esplendor de su grandeza. Una vez cumplido estos días, el rey hizo un banquete durante 7 días para todo el pueblo que se hallaban en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, en el patio de los jardines del palacio real. Había lienzo de lino blanco y azul, sujetado por cordones de lino y de púrpura a anillos de plata y a columnas de mármol. Los divanes de oro y de plata estaban sobre el pavimento de alebastro, de mármol, de madreperla y de ónice. Y conforme a la generosidad del rey daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. La bebida era de acuerdo con lo establecido sin ninguna obligación, porque el rey había mandado a todos los mayordomos de su casa que se hicieran conforme al gusto de cada uno. También la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a Meumán, Bista, a Arbona, a Bicta, a Bagta, a Zetar y a Carcas, los 7 eunucos que servían personalmente al rey Asuero, que trajeran a la presencia del rey a la reina Basti con su corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y a los gobernantes, porque ella era de hermosa apariencia. Pero la reina Basti rehusó comparecer a pesar del orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se indignó muchísimo y se encendió su ira. Entonces el rey, conforme a la costumbre real de consultar con los que conocía la ley y el derecho, preguntó a los sabios conocedores de los tiempos. Hizo que acercaran a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 magistrados de Persia y de Media que tenían acceso al rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por no haber cumplido la orden del rey Asuero dado por medio de los eunucos? Entonces Memucán dijo ante el rey y los magistrados: la reina Basti ha actuado mal, no solamente contra el rey, sino también contra todos los magistrados y contra todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Porque la palabra de la reina llegará a todas las mujeres y las hará mirar con menosprecio a sus maridos, diciendo: el rey Asuero ordenó traer a su presencia a la reina Basti, pero ella no fue. Y desde ese día, las damas de Persia y de Media que hayan oído las palabras de la reina dirán lo mismo a todos los magistrados del rey, y habrá mucho menosprecio e indignación. Si la ley le parece bien, salga de su presencia un decreto real que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media, de modo que no sea abrogado.
que Vasti no venga más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su dignidad real a otra mejor que ella. La sentencia que promulgue el rey será oído en todo su reino inmenso como es, y todas las mujeres honrarán a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Entonces este consejo pareció bien al rey y a los magistrados, y el rey hizo conforme al dicho de Memucán. Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su sistema de escritura y cada pueblo en su idioma. Él expresó en el idioma de cada pueblo que todo hombre fuera señor en su casa. Y con esto concluye la lectura de la escritura. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder haber participado hoy en este culto virtual. Gracias por darnos tu palabra hoy. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy, a aplicarlo en nuestra vida, meditarlo y compartirlo. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.
Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Tu amor, Señor,
¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu amor, Señor. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios
tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Amados hermanos, hemos leído la Escritura, como tuvimos al principio de esta transmisión. Hemos cantado al Señor basándonos en esta palabra, pero ahora vamos a continuar en nuestro tiempo de adoración a través de la predicación de la palabra. Y para esto quiero invitarles a que me acompañen un momento, por favor, en oración, donde le pidamos al Señor que nos ayude a estar conectados con Él y con su palabra en este momento. Así que por favor, allí donde usted esté viendo esta transmisión, le pido que por un momento cierre sus ojos y ore junto a mí. Señor, damos gracias en este momento porque nos permites estar una vez más conectados a través de estos recursos tecnológicos y medios virtuales para seguir siendo expuestos a tu palabra. Te ruego que no sea simplemente un consumo de recursos visuales, sino que realmente, Señor, tu palabra cale en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en todo nuestro ser. Te suplico, Señor, que en mi caso particular pueda ser un instrumento útil en tus manos para transmitir tu palabra. Y oro también porque el corazón, la mente, los oídos y toda la atención de aquellos que sean expuestos a esta enseñanza, Señor, estén conectados contigo y tu Espíritu Santo sea trayendo luz a sus vidas, como has traído luz a mi vida, Señor. Te ruego, Padre precioso, que nos ayudes a estar delante de ti en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como bien saben, hemos iniciado una serie de estudios basada en el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Y hemos titulado esta serie, como dijimos hace 8 días, con una pregunta: ¿dónde está Dios? ¿O dónde está su pueblo?
Y hoy precisamente vamos a adentrarnos en el capítulo 1, como estuvimos leyendo al principio de esta enseñanza. Y yo titulé esta reflexión acerca de la Escritura como también en modo de pregunta: ¿estamos en un mundo sin Dios o en un mundo caído? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Esther. Y precisamente, mientras estudiaba este libro, vino a mi mente una frase de un autor llamado Alexis Tocqueville. Y él escribió unas observaciones interesantes sobre una potencia mundial de este tiempo. Él dijo: hay una extraña melancolía que ronda a los habitantes de esta nación. Y es que aunque viven en medio de la abundancia, los gozos incompletos de este mundo nunca, óigalo bien, nunca podrán satisfacer sus corazones. Por lo anterior, dice también un escritor llamado Tim Keller, que vivimos en una cultura repleta de ídolos. A la gente de la sociedad contemporánea de hoy, la palabra idolatría parece traerle imágenes de pueblos primitivos arrodillándose delante de estatuas, como lo refleja el libro de Hechos en el capítulo 17. Pero nuestra sociedad actual no es fundamentalmente distinta a esas sociedades antiguas. Nosotros idolatramos la belleza, el poder, el placer, la fama, el dinero, entre muchas cosas. Por ello, o por estos ídolos, estamos dispuestos a hacer sacrificios para poder conseguir las bendiciones de una vida que aleje los desastres de la nuestra. Sin embargo, hermanos, todo esto lo digo para decirles que hoy ustedes y yo empezaremos a ver el edificio de argumentos que Esther nos va a presentar, nos va a dar, para que reconozcamos a Dios en este mundo donde parece no estar, o entre comillas, existir. Pues Dios, hermanos, el desafío de este texto nos dice que Él no está ausente del mundo, sino del corazón de los hombres. Y esto es pertinente porque nos enseñará cómo vivir en medio de un mundo aparentemente sin Dios como hijos de Dios, o cómo reconocer que Dios está en nuestros corazones. Y esto lo estimo tremendamente pertinente, importante, necesario para todos ustedes que me oyen a través de esta transmisión. Precisamente pensando en lo siguiente, y es que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que ustedes y yo, nosotros, fuimos creados por Dios. Sí, ustedes y yo fuimos creados por Dios con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Adorarle, como dice Génesis 1, Génesis 2 o 1 Corintios 10:31. ¿Y cómo le adoraríamos? Viviendo para su gloria y siendo mayordomos de toda la creación. Lamentablemente, hermanos, o sin embargo, este propósito se estropeó, como también lo dice el libro de Génesis en el capítulo 3. Y tan afectados resultamos producto de la caída o del pecado de Adán y Eva, que ahora el ser humano, los hombres, no le adoran viviendo para la gloria de Él y siendo buenos mayordomos de la creación de Dios, sino que los hombres deseamos ser señores y dioses de la creación. Así lo podemos leer de manera textual, explícita, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 18 al 32. Hermanos, todo esto refleja el libro de Esther desde su comienzo. Y es por esta razón que hoy veremos si realmente vivimos en un mundo sin Dios o en un mundo caído, observando para este fin el obrar de los seres humanos en este libro, quienes adoran en primer lugar la popularidad, en segundo lugar el placer y en tercer lugar el poder, como su fuente de propósito y realización. Pero como dijo
y leí en un principio, o expuse, o les dije en un principio, Alexis Tocqueville. Él dijo, los gozos incompletos de este mundo, y yo asumo ahí, y yo sumo en esta idea, popularidad, placer y poder, nunca podrán satisfacer al corazón humano. Por todo esto, ustedes y yo debemos tener cuidado, como hijos de Dios, en un mundo aparentemente sin Dios, que en verdad vamos a ver, no está sin Dios sino caído, donde las personas adoran en primer lugar la popularidad. Y esto va a empezar a responder esta incógnita. ¿Estamos en un mundo sin Dios o en un mundo caído? En primer lugar, vamos a ver que realmente no estamos en un mundo sin Dios, sino en un mundo caído que adora la popularidad. Y precisamente cuando leímos el capítulo 1 de Esdras, vamos a responder esta inquietud desde los versículos 1 al 5. Estos versículos nos brindan una descripción de la grandeza del rey Asuero, históricamente conocido como Jerjes, rey de Persia y de Media, el cual deseaba hacer notorio su esplendor ante los grandes de su pueblo. Hermanos, el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos 15 y 16, dice al respecto de estos amantes de la popularidad lo siguiente: en esta vida, dice la palabra del Señor, he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey, y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Correr tras el viento es ser amantes de la popularidad. Tengamos cuidado con esto, es lo primero que nos va a advertir el libro de Esther en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Y es que si ustedes se fijan en el versículo 1 y 2, podemos ver allí un rey o un hombre en busca de popularidad. El texto específicamente nos invita a introducirnos en ese tiempo. Dice, aconteció que, y describe a Asuero. Y dicho sea de paso, Asuero significa alto padre o rey venerable, o como se llamaba también en griego, Jerjes, significa el grande, el cual sin duda reinaba en un vasto imperio, desde la India hasta Etiopía. Hoy podríamos decir desde el norte de la India hasta Sudán en África y norte de Etiopía. Para esa época este imperio estaba compuesto por unos 100 millones de personas. Tenía 3 capitales este imperio, y una de ellas se usaba para el invierno, y es la ciudad donde nos encontramos, en Susa. De este rey podemos decir que sus decretos eran inderogables, o sea, casi que una voz divina, como que la última palabra. Y este hombre, Asuero, reinó sobre todo este imperio desde el 486 al 465 a.C. O sea, él era el hombre, soberano, señor, amo, poderoso sobre el imperio más grande de su época. ¿Pero sería esto suficiente para él? Bueno, parece que no. Los versículos 3 y 5 registran entre líneas que no era suficiente su actual popularidad y dominio, 127 provincias, imagínense eso. Pues luego de 3 años, dice el texto, organizó un banquete, o sea, una fiesta de trago, una fiesta de bebidas, al que invitó a los más importantes de su reino, tanto militares, gobernantes, empresarios, para mostrar su grandeza. Sin embargo, algunos historiadores dicen que esto lo hizo para ganarse el favor y respaldo que necesitaba o requería para una nueva conquista. Él quería agrandar más su imperio y esta vez se había propuesto conquistar a Grecia. Proyecto que ciertamente impulsó en medio de el lujo, la bebida, el placer de todo tipo y otros, sin importar el costo. Si ustedes leen el texto, se nos dice de manera clara y explícita que invirtió
180 días más una semana. O sea, 187 días en total en esta fiesta o en este banquete. 6 meses y una semana, imagínense eso. Su popularidad no era suficiente. Y esto, hermanos, me llevó a pensar, ¿sí?, en Asuero. Mientras pensaba en Asuero y su afán por la fama, la popularidad, el reconocimiento, yo reflexionaba qué tanto de este hombre puede haber en mi corazón o en nuestros corazones. Tal vez no en esa medida, pero pregúntese, ¿qué tan agradecido está usted con lo que tiene? ¿Cuánto es suficiente para nosotros? ¿Nos basta el ser reconocidos por Dios o necesitamos la popularidad y los likes de este mundo? ¿Me es fácil ver el afán de popularidad en otros y no en mí? ¿Debo comprar los favores de la gente? Todo esto es una evidencia de una vida sin Dios que idolatra la popularidad donde yo soy el ídolo, y no precisamente nos retrata un mundo sin Dios, sino un mundo que idolatra la popularidad y donde los hombres se quieren constituir como el centro del mundo y del universo, o sea, dioses. Hemos visto, en primer lugar, que estamos en un mundo aparentemente sin Dios, pero que yo he dicho, realmente estamos en un mundo caído que adora la popularidad. Eso es lo que vimos en los versículos 1 al 5. Ahora veremos los versículos 5 al 12, donde se nos dice que no solamente los hombres aman la popularidad, sino que también adoran el placer. Sí, así como les digo, los hombres adoran el placer desenfrenado de una manera loca y hasta absurda. Fíjense que los versículos 5 al 12 nos brindan una descripción, podríamos decir, de los placeres a los cuales se llegó a entregar este hombre que hemos visto, Asuero o Jerjes, y sus compañeros y aún el pueblo de la ciudad de Susa, por los cuales, o por la entrega de estos placeres, ellos estarían expuestos a una gran injusticia, ¿sí? Una gran injusticia. Y es que allí quiero resaltar algo que dijo un escritor llamado Montaigne. Él dice acerca de una vida entregada a los placeres lo siguiente como una advertencia. Y es que Montaigne dijo: si el dolor de cabeza sobreviniese antes de la embriaguez, nos guardaríamos de beber con exceso. Mas el placer, para mejor engañarnos, va por delante y nos oculta sus males. Por lo tanto, tengamos cuidado con el placer, nos enseña el libro de Esther. Versículos 5 al 9 nos habla de un hombre que, habiendo organizado un banquete y aparentemente alcanzado su propósito, entonces organiza una gran celebración, porque los logros deben celebrarse, nos dicen por ahí. Y dice el texto: y cumplidos estos días, o sea, los 180 del banquete con los importantes, donde se habló seguramente de negocios, proyecciones, planeaciones, alianzas para extender el reino, para su plan de expansión a Grecia, y donde seguramente, como les digo, se concretó un paso importante para Asuero en su deseo de ingresar tal vez al salón de la fama de los reyes de la antigüedad. Yo creo que Asuero pensaría: ¿cuántas provincias añadiré a mi reino? El solo hecho de pensar en eso tal vez le hacía agua a la boca. Entonces viene este segundo banquete, porque Asuero seguramente pensó que se había sacado la lotería. Diríamos nosotros, aquí en Colombia, le dio al baloto, se sacó el premio gordo. Por lo tanto, este hombre botó la casa por la ventana, invitando a todas las personas de Susa, desde el mayor hasta el menor, como dice el texto. Y aquí vemos que saca la mejor vajilla. No repetía copa de oro, sacó los muebles, las carpas, los telares, el vino real,
tanto era el gozo que aún la reina Vasti hizo lo propio, como dice el versículo 9, una fiesta en este caso, a través de la reina, para las mujeres. De manera que pareciera que los grupos estaban separados, los hombres a un lado, las mujeres a otro lado. Y de hecho, si ustedes leen con detenimiento, ahí parece como un poco turbio el asunto, pero si ustedes leen con detenimiento el versículo 7, fíjense que había una ley que hasta daba opción para el pueblo aparentemente de Dios en participar de este banquete, porque decía, y daban a beber en vasos de oro y diferentes, pero que no se le obligaba a nadie a beber si no lo quería. O sea, podían participar de todos los deleites de la sociedad, pero no estaban obligados aparentemente a involucrarse de esto. Sin embargo, eso es peligroso, hermanos, porque nos hace creer que podemos sumarnos al mundo sin ser parte del mismo. Y eso es bien delicado en lo que nosotros vamos a ver. Ahora, el versículo 10 y 12, de acuerdo a esto que hemos hablado, nos parece indicar que todo iba bien. El banquete iba bien, la celebración iba bien, algo de excesos y un poco de lujo desmedido. Sin embargo, no podemos olvidar que en este cuadro Dios no es Dios, sino que Asuero, el alto padre, el rey venerable, el grande, que tiene la última palabra y sus decretos son irrevocables, y como dicen muchos, el licor cumple con su deber. O preguntémosle en la historia bíblica a Noé, cuando se embriagó luego del diluvio y pasó algo lamentable con uno de sus hijos. O preguntémosle seguramente a Lot y su escena de pasarse de copas y el mal que esto produjo a través de sus hijas. Levantó dos pueblos que se constituyeron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. O preguntémosle a Sansón y su experiencia de pasarse de copas junto a su amiguita Dalila, ¿cuánto le costó? O tal vez podríamos preguntarle a Absalón, antes de asesinar a su hermano Amón, ¿cómo hizo uso del licor para esta empresa malvada? Hermanos, el licor cumple con su deber y ninguno se puede librar de esto, inclusive los grandes hombres de la historia o los grandes hombres de la sociedad, y en este caso particular Jerjes. Jerjes no fue la excepción de ser una víctima del desenfreno y el placer, pues Jerjes, lleno de copas, lleno de ebriedad, mandó traer a su esposa, la reina Vasti, que dicho sea de paso, Vasti significa la que es deseada. Sí, mandó a traer a la deseada. Y este nombre, algunos dicen que obedece seguramente a su gran belleza, porque significa así, la deseada. Y el rey mandó traer a la reina al centro de su banquete, de su fiesta de vinos, donde había hombres ebrios, para lucir seguramente su hermosura, como dice el texto, y la corona. Algunos historiadores dicen que el pedido del rey incluía que asistiera desnuda, algo que parece lógico después de 7 días de estar consumiendo licor. Además de concordar con relatos acerca de este rey orgulloso, altivo e insaciable en el área del placer. Algunos afirman acerca de Asuero que en una ocasión este rey trató de seducir a la esposa de su propio hermano y cuando ella no accedió, él terminó practicando incesto con la hija de ella, o sea, con su sobrina, y luego mandó matar a toda la familia. Hermanos, ante el pedido de este hombre, Asuero, la reina se niega, seguramente en honor a su modestia y posición, y temiendo tal vez por su dignidad en medio de un grupo de hombres presos del borracho. Y esto le llevó a pasar de ser Vasti, la deseada, a Vasti, la no deseada.
esta escena de el amor al placer, de la idolatría al placer, me llevó a pensar que este aspecto, hermanos, debe generar en nosotros reflexión. En una frase seguramente muy usada que acompaña el área del placer, y es la que a veces repetimos, es que me lo merezco. En este punto, ustedes y yo podemos llegar a decir, bueno, pastor, yo no haría algo semejante como lo que está haciendo este hombre, yo no soy como él. Sin embargo, yo les invito a que levantemos la vista y miremos a nuestra sociedad. ¿No estamos llenos de asueros, tanto hombres como mujeres, dispuestos a hacer lo que sea para dar gusto a sus placeres y deseos? O pregúntese, ¿cómo reaccionamos cuando nos dicen a algo que queremos no? ¿Será que sale de nosotros el asuerito caprichoso que buscará hacerse del juguete que anhelamos y que aparentemente nos brindará el placer que tanto añoramos? Todo esto evidencia, sin lugar a dudas, una vida sin Dios, que idolatra el placer, donde yo soy el ídolo, más que un mundo sin Dios. Esto nos deja ver una vida sin Dios, más que un mundo sin Dios. Corazones sin Dios, más que un mundo sin Dios. Hasta este momento hemos visto, entonces, que no estamos en un mundo sin Dios, sino en un mundo caído que ama la popularidad y que ama el placer. Pero en tercer lugar vamos a ver que no solamente estamos en un mundo que ama la popularidad y el placer, sino en tercer lugar estamos en un mundo que ama el poder, como lo dice o como nos lo deja claro los versículos 12 en su segunda parte hasta el versículo 22. Y es que estos versículos, hermanos, nos brindan una descripción del proceder que se desata en el corazón de los hombres cuando Dios no está presente en ellos. Sí, así como lo digo. Reaccionamos de una manera injusta, indigna. Y estos, los hombres que no tienen lo que quieren, se estiman dioses en la tierra, merecedores de todo, popularidad, placer, poder. Y Asuero es un mal ejemplo en esto. Asuero nos deja ver cómo nos comportamos como cuando somos amantes del poder. Acerca de esto, puedo usar un texto que me pareció importante citar en este momento. Proverbios capítulo 16, versículo 18. La Escritura nos dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Hermanos, amigos, aquellos que me oyen, tengamos cuidado con esto. El pecado del orgullo, que acecha a quienes ejercen poder y autoridad, siempre va a costarnos más caro de lo que ustedes y yo pensamos. Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, versículos 12 al 16, vemos allí los malos consejos a la hora de ejercer autoridad o poder que podemos encontrar aquí. Y es de resaltar que Asuero es un hombre, hijo de un rey, acostumbrado a que todos accedan a sus deseos, órdenes, caprichos, y ahora más, pues es él el rey de Persia y de Media, y los reyes eran tratados como divinidades, y lo peor es que ellos se creían el cuento de que eran dioses, como muchos hoy se creen dioses. A estos reyes, las gentes obedecían, hermanos, de manera ciega, y muy pocos, como vemos en el versículo 15, podían verles al rostro. En este caso particular, solo 7 hombres de un imperio que se constituía por 100 millones de personas, solamente 7 podían verle al rostro. Sin embargo, aunque este hombre tiene poder, autoridad aparentemente divinas, no actúa realmente como Dios. 2 cosas me llamaron la atención de Asuero,
Y es que en primer lugar actúa bajo el efecto descontrolado de la ira caprichosa y arbitraria, sin pensar antes en su actuar injusto o medir el alcance de sus acciones. No pensó en por qué la reina había rechazado su orden. No pensó que era contrario a la modestia, la honra y el honor de su esposa, exhibirla de esa manera en público ante un grupo grotesco de hombres presos del alcohol. Sin embargo, actúa llevado por la rabia, una pataleta. No pensó en lo injusto de su proceder. Pero en segundo lugar, sin haber pensado, pide juicio contra ella, pide juicio contra Vasti sin un debido proceso. No hay lugar al diálogo, a la defensa, al análisis de la situación. Él solo oye su propia voz. Tan así fue que la ley a la cual apeló no le daba razones para su proceder, por lo que tuvieron que crear una nueva ley expresa ahí en el acto, como vemos versículos 16 al 22. Y comunicarla y hacerla cumplir. Tuvo que inventarse una nueva ley para que su voz fuera atendida. Asimismo, es notorio el uso del poder, sí, como lo digo, del poder y la autoridad en todas las escalas hoy, de esa misma manera que lo hacía Asuero, por gobiernos, sí, los gobiernos tiranos, injustos, pero lamentablemente el poder y la autoridad no solamente es ejercido de mala manera por los gobernantes y líderes, sino también, tristemente, por esposos, por hijos, por jefes, entre otros. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 3. Amigos, hermanos y todo aquel que me oye, vivimos en una sociedad donde el uso de la libertad se quiere volver tiranía, donde el poder se ejerce a voluntad del corazón antes que la razón y la moral, donde la legislación, bajo el estándar de los caprichos, se maneja y no de las verdades absolutas, evidenciables, lógicas, coherentes y consecuentes. Vivimos en una época donde el poder se ejerce de manera autocrática, o sea, el que tiene el poder tiene la última palabra, gústele a quien le guste, al modo dictatorial, sin amor, sin gracia, sin verdad, sin justicia. Y no hablo, como dije, solo de las autoridades, llámense de derecha, llámense de izquierda, llámense de centro, o de instituciones públicas y privadas. Hablo también del ejercicio del poder desde la casa por esposos, esposas, padres, madres, abuelos, tíos. Y esto me llevó a reflexionar, iglesia. Me aterra, sí, así como lo oye, me aterra sobremanera la doble moral del mundo aparentemente sin Dios, o como bien estamos viendo y sabemos, de este mundo caído, o sea, alejado de Dios. Asuero y su séquito de borrachos, orgullosos, lascivos, ególatras y caprichosos se escandalizaron de la afrenta de la reina Vasti, pero no de su abierta maldad fragante que tal vez tenía en sus corazones más lujuria y deseos, tal vez aún de llegar a violar a esta mujer. Me aterra, así como esta escena, ver este mundo. Un mundo volcado a exigir derechos, pero que legisla la muerte sobre bebés en el vientre por un simple negocio. Me aterra la injusticia del circo de los hombres hoy, que premian a los populares influencers, mientras aquellos que hacen realmente la diferencia en áreas del saber, la ciencia, la moral, la ética, aún nuestros campesinos o la justicia e integridad son despreciados por las mayorías. Me aterra ver cómo se pasó del amor del pacto matrimonial hasta las capitulaciones o el divorcio express o la unión libre o los amigos con derechos o las parejas múltiples, y la lista, hermanos, es de no acabar.
Me aterra este mundo aparentemente sin Dios, que a decir verdad tiene esa ausencia de Dios en su corazón. ¿Qué diferencia esta imagen de este rey, de este mundo caído, de estos hombres caídos, amantes de la popularidad, el placer y el poder, a la visión que nos refleja el Evangelio de un verdadero rey, Jesucristo? Y de este rey quiero hablarles 4 cosas, que es el antitipo de este rey perverso caído sin Dios en su corazón. Quiero hablarles del rey Jesucristo. En primer lugar, Jesucristo es un rey que hace honor al servicio, al lavar los pies de sus discípulos, como dice Juan en el capítulo 13, versículo 5. Jesucristo es un rey que encarna el amor verdadero. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, que se hizo pobre como nosotros, aún siendo rico. Se quitó la corona y se puso el delantal. La Biblia nos dice que nuestro Rey Jesucristo está vestido de humildad, o sea, se despojó de su gloria y se hizo siervo para salvar a los muchos y aún a sus enemigos, como dice Filipenses 2, versículos 5 al 11. Y este Rey Jesucristo, del que nos habla el Evangelio, personifica la entrega. Él es el más grande modelo de sujeción entre parejas, hijos, padres, empleados y jefes. Y esto lo podemos ver en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Todo esto siendo con letra mayúscula sostenido, verdaderamente Dios. Y mi llamado en esta mañana es: haya pues en nosotros este mismo sentir, como dice Pablo a los Filipenses, que hubo en Cristo. No como los estándares de este mundo, aparentemente sin Dios, verdaderamente caído, que ama e idolatra la popularidad, el placer y el poder. Y en este sentido, 4 cosas quiero decirles para finalizar este sermón. Y es que un mundo, entre comillas, sin Dios, realmente un mundo caído, es un mundo entregado a la búsqueda, como vimos, de la popularidad antes que de la verdad. Y la verdad tiene nombre, se llama Cristo. Por lo tanto, busquen a Cristo, busquen la verdad. En segundo lugar, un mundo aparentemente sin Dios o un mundo caído es un mundo entregado al placer que no sacia, placeres temporales, antes que a aquel quien todo lo llena en todo y en todos, pues Cristo, dice la Escritura, es el pan de vida y el agua de vida eterna que sacia verdaderamente al corazón humano. En tercer lugar, un mundo sin Dios, o como hemos visto, verdaderamente caído, es un mundo entregado a la búsqueda del poder, la autocracia, la tiranía, la dictadura del yo y yo, olvidándonos que somos, como dice Génesis 1 y 2, mayordomos, llamados a servir. Pues como dice la Escritura, es mejor dar que recibir, exigir, demandar, obligar, imponer. O si no, miremos a Cristo. Y por último, un mundo, entre comillas, sin Dios o en verdad caído, me recuerda, hermanos, la historia o una historia que leí sobre una misionera. Y esta historia se llama Ídolos del Corazón, donde una misionera narra que al salir de su país de origen para ir en misión, marchó preocupada por el materialismo que se vivía entre sus compatriotas. Y ella nunca le pasó por su mente que aún ella misma pudiera ser materialista. A fin de cuentas, ella se preguntaba, ¿no había dejado casi todo para ir a vivir en un lugar donde se tenía muy pocas comodidades? Ella pensaba que el ídolo del placer material no podía tocarle allí, en ese lugar donde se encontraba tan privada de tantas comodidades materiales.
Sin embargo, poco a poco empezó a aparecer en su corazón sentimientos de descontento. Y al poco tiempo de estar allí, ya estaba anhelando cosas bonitas y cómodas en su corazón y alimentando ciertos resentimientos secretos por no tenerlas. Tanto así que un día el Señor le abrió los ojos a un conocimiento perturbador en ella misma. Y es que el materialismo no es simplemente poseer cosas o vivir en medio de una comunidad que posee muchas cosas. El materialismo puede ser también el anhelarlas de tal manera que eso nos perturbe, nos robe el gozo, nos robe el ánimo. Entonces ella se dio cuenta de que el materialismo también estaba en ella y había permitido que se convirtiera en un ídolo en su corazón. De manera que esto la llevó al arrepentimiento. Y Dios en ese momento volvió a estar en el centro de su corazón, algo que la llenó de un profundo gozo, no basado en las cosas que tenía o no tenía, sino en aquel que lo llena todo y en todos, Él, nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento quiero decirles, hey iglesia amada y amigos que me oyen en esta mañana, fácilmente podemos decir, bueno, yo no soy como ese Asuero, pero reflexionemos un poco en el ejemplo de la misionera. Reflexionemos un poco en nuestras quejas, en nuestros comentarios en las redes sociales, en nuestro trato a los nuestros o a aquellos que no piensan igual a nosotros. ¿Cómo actuamos? No es que Dios no existe, es que somos hombres y mujeres caídos en pecados sin la capacidad de ver a Dios y nuestra propia maldad e idolatría. Quiera el Señor esta serie de sermones basada en el libro de Esther empiecen a remover de nuestros corazones esa ceguera y nos alumbre Cristo, como dice Juan capítulo 17 versículo 3 y Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Cristo es verdadera sabiduría, Cristo es verdadera fuerza y Cristo es verdadera riqueza. Quiera el Señor sea Cristo alumbrando nuestras mentes y nos guarde de ser pequeños Asueros a mayor o menor escala en un mundo aparentemente sin Dios, pero en verdad caído. Y en esto quiero resumir el sermón en esta hora, como es nuestra costumbre, bajo un pequeño párrafo, y es el siguiente. Algunos han llegado a decir que el mal, sí, la maldad, es una evidencia de que Dios no existe, así como lo oye. Algunos se aventuran a asegurar que la existencia del mal es una evidencia de que Dios no existe. Sin embargo, la Escritura nos dice que el mal, al contrario de ser una evidencia de la inexistencia de Dios, es una evidencia de que el bien existe. Por tanto, Dios existe, pues Él es la fuente de todo bien moral. Así que, hermanos y amigos y todos los que me oyen en esta mañana, no tenemos un mundo sin Dios. Lo que tenemos es un mundo caído que ha dado la espalda a Dios y juegan a ser dioses con D minúscula. Quiera el Señor guardarnos de tal necedad, vanidad, orgullo y error. De esta manera, quiero invitarles a que oremos, por favor. Señor, quiero darte gracias en esta hora por permitirme compartir tu palabra. Te ruego, Padre precioso, que hables a mi alma cuando muchas veces se aflige pensando si tú realmente estás presente en este mundo, si tú realmente existes, si tú realmente te ocupas de tu pueblo. Señor, cada vez que vuelvo mi mirada al libro de Esther, veo tanta gracia y tanta misericordia por parte tuya. El pueblo de Israel podía haber regresado a Jerusalén décadas atrás,
pero solamente 50,000 regresaron a Jerusalén, el resto se quedaron en Babilonia. Y sin embargo, en su abierta oposición, tú fuiste nuevamente en su rescate. Esa es nuestra historia hoy. Muchos de nosotros miramos hacia la palabra, miramos hacia tus promesas y luego volvemos nuestra mirada hacia afuera, hacia este mundo y vemos lo atractivo de la popularidad, del placer, del poder y parecemos como el corazón de la misionera, capturados y resultamos anhelando lo que está afuera, olvidándonos lo que ya tenemos dentro en Cristo. Señor, sin embargo, tu palabra dice que tu Hijo se despojó y vino a nuestro rescate los que nos habíamos constituido abiertamente enemigos tuyos. Oh Señor, te ruego que traigas a nosotros convicción de pecado, de arrepentimiento, de fe a través de tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender que nuestro mundo, este mundo no está sin ti. Lo que está sin ti es nuestros corazones. Por favor, ayúdanos. Resplandécenos con tu luz, con la luz de tu Hijo y guárdanos de rechazar, Señor, de manera flagrante esa gracia tuya. Facúltanos a través de tu palabra y de tu Espíritu para reconocerte, aceptarte, seguirte, caminar contigo hasta el fin de los días, Señor. Por favor, guárdanos del corazón idólatra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Como siempre, ha sido un gozo para mí compartir con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de esta serie, ¿Dónde está Dios? ¿O dónde está su pueblo? Basada en el libro de Esther. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.